todas y todos ustedes una materia más de la Escuela Superior Peronista, siguiendo siempre el plan empezamos a compartir con ustedes una materia más de la Escuela Superior Peronista, siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. Estamos hoy a domingo 7 de junio de 2020 y empezaremos a compartir con ustedes el texto de Economía Peronista, que corresponde a la explicitación o explicación del principio fundamental económico del peronismo de la independencia económica. Desde ya que no soy economista, no pretendo presentarme como economista, pero sí voy a tratar de compartir con ustedes el texto de Economía Peronista propuesto por la Escuela Superior Peronista creada por Perón el 1 de marzo de 1951, cuyo lema o tema central es el siguiente, que es uno de los temas que vamos a tratar de ir explicitando o explicando para comprender mejor cada día más y mejor la doctrina peronista o justicialismo. Porque la economía como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Y vamos a compartir hoy con ustedes una introducción general a este tema de la economía peronista. Como en todos los encuentros que vamos a tener, vamos a repetir siempre el esquema general de la doctrina peronista referida a este tema, que es la independencia económica como principio fundamental económico. Principio fundamental económico que implica recuperar el patrimonio nacional como primera etapa, recuperar la riqueza de nuestro país para los argentinos. En segunda instancia, reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía. Y por último, implica la justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. En última instancia, mi pretensión es tratar de contribuir a la mejor y mayor comprensión de este esquema general que sintetiza lo que es la independencia económica. Y vamos a tratar de enmarcar a esta materia dentro del esquema general de la doctrina peronista o justicialismo. Y empezamos hoy entonces a compartir con todas y todos ustedes economía peronista y deseo en primer lugar contribuir a enmarcar la materia en la doctrina o proyecto político justicialista y en el plan de la Escuela Superior Peronista. Perón toma al país, o sea, la Argentina, como una unidad, como una sola organización. Tema central a tener siempre en cuenta. Y para él, toda organización, para ser tal, debe tener una finalidad clara y precisa que él llama objetividad. Como por ejemplo, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Una finalidad clara, definida, que tiene la doctrina peronista o justicialismo. Para que dicha organización o país logre esa finalidad, es imprescindible que sus integrantes estén unidos para lograrlo. Como pasa
evidentemente en toda organización. Por otro lado, toda organización, o sea, nuestra Argentina en este caso, consta de dos elementos esenciales: la organización espiritual y la organización material, como el alma y el cuerpo en el ser humano, ejemplo que Perón pone permanentemente para referirse a este tema. Entonces, la doctrina, para él, es la organización espiritual del país, o sea, el alma colectiva de la patria, lo que da unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, en la finalidad, para que luego pueda haber unidad en la acción política. Y Perón lo dice de la siguiente manera: la doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho, porque muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera, o sea, no han comenzado a realizar, escuchemos bien, la primera tarea, que es conocerla, para luego entrar en la segunda, que es el análisis propio para comprenderla. Y mediante ese conocimiento y esa comprensión, comenzar a sentirla y a hacerla casi propia. Ese es el proceso que hay que desarrollar según el general Perón. Que cada hombre y cada mujer conozca la doctrina, la comprenda y la sienta. Y se pregunta, ¿por qué? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción. La unidad de doctrina, o sea, la unidad en las ideas, la unidad en el objetivo, la unidad en la finalidad, hace que cada hombre y cada mujer vea los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. Y el general concluye que de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera de proceder. Y eso, según él, lleva a la unidad en la acción. Tomando entonces como justificación la vigencia actual de las anteriores palabras de Perón, intento contribuir primero para que los peronistas hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para profundizar en el pensamiento político del peronismo, partiendo de sus fuentes, en forma personal y grupal, como la tarea más urgente e importante en el actual momento político que vivimos de pandemia, donde se nota con claridad absoluta la debacle del neoliberalismo mundial, hoy 7 de junio de 2020. La necesidad de proponer el justicialismo y la importancia de la unidad nacional entre las y los argentinos como tarea esencial. Porque sin unidad nada es posible. O como dice Perón, la unidad es la finalidad primera, el objetivo primero a conseguir, como condición indispensable para realizar después la finalidad suprema, que consiste en alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social. Felicidad del pueblo que consiste sencillamente en que todas y todos los argentinos y argentinas tengamos la posibilidad real del ejercicio de todos nuestros derechos de salud, educación, trabajo, etcétera, que nos permitan la realización personal, para que con esa realización personal podamos contribuir a la grandeza de la nación, o sea, a la justa distribución de lo producido por el conjunto de los argentinos. Perón lo dice de la siguiente manera y mucho mejor, como siempre. Él dice: para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes, como tuvimos estos últimos 4 años, lamentablemente, del 2015 al 2019, y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo, la grieta famosa que llaman, y hacer que cada argentino se sintiese dueño
de su propia patria, cada argentino y cada argentina. Por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, el gran objetivo de la justicia social. Y para lograrla, Perón, y particularmente Evita en Historia del Peronismo, nos proponen hacer todo el esfuerzo a nuestro alcance para convertir a la masa, o sea, a nuestra gente sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social, convertirla en pueblo con conciencia social y política, con organización social y política y con personalidad social y política como tuvo el pueblo argentino el 17 de octubre de 1945, que en 1 o 2 días se organizaron para defender a su líder. En un solo día se reunieron casi 1 millón y no se fueron, tuvieron la personalidad suficiente como para no irse hasta las 11 de la noche, una vez que tenían solucionado el problema. Una acción con conciencia social, con organización social y con personalidad social y política. Por eso Perón insiste tanto en conducción política, en la necesidad de la formación y capacitación no solo de los militantes y dirigentes, sino también del conjunto del pueblo. Porque sin esa capacitación la masa no deviene en pueblo. Por la sencilla razón de que nadie quiere ni valora lo que no conoce. Nadie quiere ni valora lo que no conoce. Y Evita lo decía de la siguiente manera. El amor es sacrificio, y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Una verdad elemental en todo ser humano. Siguiendo este razonamiento y considerando particularmente el conocimiento que deberíamos tener sobre la doctrina, sobre nuestro proyecto político para convertir a la masa en pueblo, es que empezamos a compartir economía peronista, especialmente en este momento histórico de junio de 2020. Fecha tan crucial para la vida de nuestro pueblo, pues debemos devolverle el poder para que logre de nuevo su felicidad y su grandeza. Logro que no será posible sin conciencia, organización y personalidad social y política del conjunto de nuestro pueblo. Porque necesitamos el apoyo del conjunto de nuestro pueblo. En otro orden, el genial esquema que figura a continuación es la síntesis de los libros de filosofía peronista, sociología peronista, que ya hemos compartido con ustedes, economía peronista que vamos a compartir ahora, y política peronista que compartiremos una vez terminado el tema de economía peronista. Todas materias que se estudiaban en la Escuela Superior Peronista creada por Perón y que existió entre 1951 y 1955. Dichos libros son ni más ni menos que la teoría correspondiente o explicativa de la doctrina expresada en la definición que sigue. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando siempre los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. El esquema, como vemos, es un paso previo al desarrollo contenido en los libros, o sea, a la teoría
correspondiente a cada una de estas materias, de manera que podríamos decir que se trata de un punto intermedio entre esta definición que acabamos de dar y dichos libros como expresión de la teoría o explicación de estos principios que vamos a ver a continuación, compartiendo con ustedes este esquema general de la doctrina peronista o justicialismo. Esquema general que consta primero del principio fundamental filosófico, según el cual el hombre es una dignidad. O sea que el hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo. Tiene valores individuales. Tiene también una función social en la comunidad organizada, o sea, tiene valores sociales. Y por último, este principio fundamental filosófico de la dignidad del hombre, la mujer, el ser humano, implica que tiene valores espirituales porque lo consideramos una armonía de materia y espíritu. Por otro lado, el principio fundamental sociológico es el de la justicia social, que implica elevar la cultura social del pueblo, o sea, la sociología de la cultura, implica dignificar el trabajo a través de la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado, y por último, humanizar el capital, o sea, la sociología económica. Tercer principio fundamental, el principio fundamental económico, que es el que vamos a tratar de explayar o explicitar o desarrollar en el transcurso de esta materia, principio fundamental económico de la independencia económica, que implica recuperar el patrimonio nacional como primera etapa, reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía, y por último, realizar una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. Y por último, el esquema de la doctrina peronista se refiere a la soberanía política como principio fundamental político, que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo a través de la democracia y respetar la soberanía de la nación a través de la libre determinación de los pueblos. Y por último, los objetivos generales de la doctrina. El objetivo inmediato, como decíamos antes, es la unidad nacional, y el objetivo último de la doctrina peronista o justicialismo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Hemos compartido ya filosofía peronista, hemos compartido primero conducción política, historia del peronismo, la definición de doctrina peronista en sus distintos caracteres, las 20 verdades. Hemos compartido también filosofía peronista, sociología peronista, para contribuir a que todas y todos tengamos más y mejores argumentos para convertir a la masa en pueblo y contribuir a que todas y todos tengamos más herramientas para convencer a más ciudadanas y ciudadanos de lo importante de su participación consciente y responsable en la vida social y política de nuestra Argentina y de la patria grande. De nuestra Argentina y de la patria grande. Y vamos a tratar de ver ahora la economía peronista como principio fundamental económico, o sea, la independencia económica, en una introducción que hacen los primeros peronistas a través de este texto. Estamos ante una de las propuestas centrales del proyecto político de Perón, o sea, la independencia económica. Perón le atribuye capital importancia. El razonamiento podría ser el siguiente. El objetivo central del peronismo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.
la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Felicidad del pueblo entendida, como decíamos antes, como la posibilidad para todas y todos los argentinos y argentinas de ejercer efectivamente todos los derechos que nos corresponden o le corresponden a cada uno y cada una para su realización personal y social, o sea, los derechos del trabajo, salud, educación, etcétera, etcétera. Y entendiendo grandeza de la nación, como usar el fruto del trabajo de todas y todos los argentinos, primero en beneficio del conjunto de todas y de todos los argentinos, no en beneficio de los imperialismos, no en beneficio de las oligarquías nacionales y mucho menos de las corporaciones internacionales, como nos estuvo pasando en los últimos 4 años, de 2015 a 2019, que nos dejaron tierra arrasada. Todo esto es imposible si los argentinos no manejan o no manejamos para nuestro propio beneficio, para el ejercicio de esos derechos, todos los bienes producidos por los argentinos. Repito, lograr la grandeza, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación es imposible si los argentinos y argentinas no manejamos para nuestro propio beneficio, para el ejercicio de esos derechos, todos los bienes producidos por los argentinos. Por eso para Perón la independencia económica implica recuperar todas las riquezas producidas por los argentinos, casi siempre robadas o esquilmadas al conjunto del pueblo por las oligarquías, los imperialismos de distintos signos o ahora por las corporaciones nacionales e internacionales o el capital financiero a través de la deuda, ¿no? Primero recuperar todas las riquezas producidas por los argentinos, porque sin riqueza no podemos distribuir nada. Producir cada día más y mejor, o sea, aumentar esa riqueza. Y por último propone distribuirla lo más equitativamente posible entre todos y todas los argentinos, como ya dijimos antes. Para Perón, si no hay independencia económica, no puede haber justicia social ni soberanía política. Más aún, después de la independencia política de 1810 a 1816, pone a la independencia económica como la que continúa en su valoración. Después de la independencia política, lo más importante para Perón fue la independencia económica. La historia y el proceso de la realización peronista de la independencia económica la pueden observar ustedes claramente en los discursos de Perón que figuran en el libro Los mensajes de Perón, que ustedes pueden ver en este link que yo les dejo acá. También hay una explicación clara y completa en el libro El movimiento peronista, o sea, en su capítulo 5, que también pueden ver en el link que les dejo ahí. Por eso llevar adelante la independencia económica propuesta por Perón implica una verdadera y auténtica revolución en el mayor y mejor sentido de la palabra. Siempre revolución en paz. Eso supone que el peronismo es revolucionario por naturaleza. Si no revoluciona el estado de injusticia actual de la distribución de la riqueza, no es peronismo. Es la consecuencia necesaria de la independencia económica. Creo que en los textos siguientes esto queda perfectamente claro, como vamos a ver enseguida, tratando de aportar ideas que nos puedan hacerla comprender de una forma más amplia y completa. Y vamos a ver la declaración de la independencia económica el 9 de julio de 1947, que tuvo lugar en la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán. O sea, la declaración de la independencia por parte del gobierno del general Perón.
es el mismo lugar en el que en idéntica fecha, pero en 1816, fuera declarada la independencia política por los patriotas argentinos de aquel entonces. Con la presencia en pleno del gobierno nacional, autoridades provinciales y legisladores nacionales y provinciales, se realizó este decisivo y significativo acto de la revolución peronista. Y vamos a ver entonces el acta de la Declaración de la Independencia Económica en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1947. En la benemérita y muy distinguida ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 9 días del mes de julio de 1947, en declaración del 131º aniversario de la Declaración de la Independencia Política, sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en 1816, se reúnen en acto solemne los representantes de la nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de las que en el país pudieran estar a ellos vinculados. A tal fin, los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo y la fuerza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización los productos de trabajo argentino y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y de su porvenir. De su presente y de su porvenir. Así lo entienden y así lo quieren, a fin de que el pueblo que los produce y elabora y los pueblos de la tierra que los consumen puedan encontrar un nivel de prosperidad y bienestar más alto que los alcanzados en ninguna época anterior y superiores a lo que puedan anotarse en el presente. Por ello, reafirman la voluntad de ser económicamente libres, como hace 130 años proclamaron ser políticamente independientes. Las fuerzas de la producción e industrialización tienen ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser superadas por la acción y el trabajo del pueblo de la República. El intercambio y la distribución suman cifras que demuestran que el comercio y la industria se expanden conjuntamente con aquello. La cooperación, que contribuye a fijar de manera permanente las posibilidades humanas, será activada hasta alcanzar el completo desenvolvimiento que demandan las nuevas concepciones del comercio y empleo mundiales de las energías. A su término, una vez leída esta declaración y preguntado si querían que las provincias y territorios de la República Argentina tuviesen una economía recuperada y libre del capitalismo foráneo y de las hegemonías económicas mundiales o de las naciones comprometidas con aquellas, aclamaron y reiteraron su unánime y espontáneo, así como decidido voto por la independencia económica del país, fijando por su determinación el siguiente preámbulo. Nos, los representantes del pueblo y del gobierno de la República Argentina, reunidos en Congreso abierto a la voluntad nacional,
invocando a la divina providencia, declaramos solemnemente a la faz de la tierra la justicia en que fundan su decisión los pueblos y gobiernos de las provincias y territorios argentinos, de romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos y gobierno propio y las fuentes económicas nacionales. La nación alcanza su libertad económica para quedar en consecuencia de hecho y de derecho con el amplio y pleno poder de darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno de la nación, el gobierno y pueblo aquí representados, comprometiéndose uno y otro al cumplimiento y sostén de esta voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas y honor. De sus vidas y honor. Y aquellos cumplieron. Comuníquese a la nación y en obsequio del respeto que se debe a los demás estados, detalladamente en un manifiesto y acta las fuentes determinantes de esta solemne declaración dada en la sala de sesiones del Congreso de las Provincias Unidas, donde en 1816 se proclamara la independencia de la República y refrendada por los representantes del pueblo y gobierno argentinos aquí reunidos. Firmado Juan Domingo Perón, presidente de la Nación Argentina. Quise compartir con todas y todos ustedes esta declaración de la independencia económica que propuso el general Perón en 1947 como un ejemplo o como una forma de introducirnos en este tema para ver la voluntad férrea que tenía Perón de realizar la independencia económica, sin la cual era imposible la justicia social. Y ahora voy a compartir con todos ustedes algunos textos que nos van a ayudar seguramente a comprender mejor el sentido, el significado, la importancia que para Perón tenía la independencia económica en textos que yo saqué de la revista Mundo Peronista en su número 9 y página 5, hablando de la independencia económica en el pensamiento vivo de Perón de aquella época. El mandato de la historia. Perón nos dice lo siguiente: seguimos el mandato de nuestra historia. Desde Mendoza, San Martín apuró la declaración de la independencia, convocó a sus propios diputados y los mandó a Tucumán. Y nosotros que hemos de seguir la línea inquebrantable del sentido y del sentimiento sanmartiniano, llegamos hasta Tucumán para ir a la misma casa, rememorar el mismo clima, comprometer el mismo juramento y decidirnos a morir, si es preciso, para obtener esa independencia económica. Esto lo dijo Perón el 8 de julio del 47. Así como en 1816 los productores de la independencia no se amedrentaron ni debilitaron la fuerza de su carácter para hacer frente a los ejércitos de soldados aguerridos, tampoco hemos de amedrentarnos ni ver mellada nuestra voluntad y nuestro carácter por los actuales ejércitos externos e internos de calumnias y de infamias que quieren hacernos ceder en nuestra voluntad férrea que hemos puesto en la empresa de conseguir, a costa de cualquier sacrificio, nuestra independencia económica. Texto que también pertenece a julio de 1947. Por la dignidad de la familia argentina. Nada se puede hacer sin haber conseguido antes esa independencia económica. Repito, nada se puede hacer sin haber conseguido antes esa independencia económica. Sin saber
que todo lo que los argentinos produzcamos a devolver a los mismos argentinos para aumentar sus comodidades, su felicidad y su dignidad dentro de la familia argentina. La independencia y las deudas. La independencia y las deudas. Las deudas. No podíamos tratar de ser independientes estando sometidos por empréstitos que representan un drenaje material del que resulta un drenaje moral y espiritual, porque quien tiene una deuda de esa naturaleza y dice que gobierna el país, se equivoca, dice el general don Juan Domingo Perón. Gobierna el que presta el dinero. Por otro lado, la independencia y su relación con el trabajo. Tenemos con qué vivir honradamente trabajando y produciendo nuestra propia riqueza. Los desequilibrios internacionales de la economía mundial no pueden tener la influencia de antes. Los objetivos de la independencia económica. Si la Argentina quiere cumplir el objetivo de que sus hombres trabajen y vivan mejor, lo primero que debe realizar es la independencia económica. Lo primero que debe realizar es la independencia económica. Es decir, vivir, trabajar y producir primero para sí, después para los demás. Después para los demás. Vamos a ver qué nos dice sobre la reforma económica. El principal objetivo de esta reforma económica ha sido el llevar el país a la independencia. ¿Cómo se ha cumplido esa finalidad? Simplemente cubriendo dos etapas que se han ido cumpliendo paulatinamente y casi al mismo tiempo. Estamos hablando de dos etapas acá. Primero, conquistar todos los valores que habían sido enajenados al extranjero, o sea, ferrocarriles, teléfonos, gas, usinas, etc. Segundo, repatriar la deuda que teníamos en el exterior, por la que nos sacaban sumas fabulosas de dinero en concepto de intereses y por la que la República llegó a pagar hasta 2 millones de pesos por día que salían de nuestros bolsillos. Como vemos, compañeras y compañeras, esto Perón lo dijo el 23 de junio del 47 y nada ha cambiado bajo la faz de la tierra. Vamos a ver qué nos dice el general sobre la independencia económica y la economía social. Debemos consolidar nuestra independencia económica como base fundamental de la economía social y de la independencia política, resguardando la heredad y sus riquezas de la voracidad del capitalismo internacional y de los trusts sin bandera que actúan negativamente como actuaron estos últimos 4 años de 2015 al 2019 en la República Argentina. Y vamos a ver qué relación tiene con el objetivo de la nacionalidad, la independencia económica. Si en nuestros corazones no ponemos como objetivo de la nacionalidad el de obtener la independencia económica, sacrificándonos en todo sentido personal para anteponer el de la comunidad argentina, y si no luchamos día y noche para obtenerla, resultará una tarea muy difícil de realizar y más difícil aún de consolidar. Y por último, comparto un texto más del general Perón para que vayamos teniendo una idea lo más clara posible sobre el sentido, el significado, la importancia que para él tiene la independencia económica. Porque vamos a ver que la relaciona como base de las conquistas sociales y políticas. Si bien a los guerreros que nos dieron la independencia política les corresponde la gloria de haber muerto y de haber luchado por esa independencia, reconozco en esta generación de argentinos, o sea, del 45 al 55, que representamos todos nosotros la grandeza de haber luchado
en el trabajo ennoblecido de la nación para conquistar la independencia económica, base de todas nuestras conquistas sociales y políticas. La independencia económica, base de todas las conquistas sociales y políticas. Y esto lo dijo Perón el 13 de noviembre de 1948. Y con esto, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, damos hoy por finalizado este primer encuentro tratando de aproximarnos al sentido, al significado y la importancia que para Perón tenía la independencia económica como principio fundamental económico.